Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El Camino del Inmortal. Capítulo 1. Lu Jiangxian se encontró inmerso en un sueño muy largo en el que vio campos con arrozales, el brillo de las espadas, una secta inmortal, una mujer y un lago enorme. Entrega el Sutra Supremo del I de la respiración Yin y el decreto secreto de la luz de la luna, y solo paralizaremos su cultivo. Una voz femenina agradable pero fría resonó en los oídos de Lu Jiangxian. Se esforzó por discernir un rostro entre la bruma, pero sus rasgos seguían siendo esquivos e indistintos. ¡Bam! El violento temblor despertó a Lu Jiangxian. Visiones de luz y colores extraños se arremolinaban en su mente. Intentó abrir los ojos y levantarse, pero su cuerpo se negaba a obedecer, como si una fuerza invisible lo anclara a la cama. De repente, una luz blanca brillante atravesó la densa oscuridad que tenía ante él. Aunque la oscuridad surgió como un maremoto, la columna de luz se mantuvo inquebrantable, tan eterna como el sol. De él surgieron runas doradas que se extendieron en la oscuridad y se dispersaron por el cielo como una lluvia celestial de estrellas. ¡Qué hermoso!, pensó Lu Jiangxian aturdido. A medida que aparecían más y más runas, hasta llegar finalmente a un punto culminante, Lu Jiangxian escuchó un sonido similar al de un cristal rompiéndose resonando en sus oídos. Entonces el mundo estalló en luz. Lu Jiangxian vio un cielo tan azul como el mar, un vasto bosque primigenio y, cerca de allí, un pequeño lago en forma de media luna. Un rayo de luz blanca caía en cascada sobre el agua centelleante. Abajo, chozas con techo de paja y arrozales salpicaban el paisaje. Como una golondrina, voló velozmente sobre los pequeños pueblos de color rojizo, con su humo y sus incendios, y un arroyo claro. En un momento fugaz, vio su reflejo en el arroyo. Eso parece una cosa redonda y brillante, pensó perplejo. Entonces surgió una vaga comprensión. ¿Ya no soy humano? De repente, el violento temblor volvió. Lu Jiangxian se zambulló en el agua. La corriente, demasiado poco profunda para absorber el impacto, lo llevó a chocar suavemente con una piedra azul en el fondo. El impacto fue como un puñetazo en el pecho que le dejó sin aire en los pulmones. Con la agitación de la corriente y la fuerza del retroceso, su cuerpo se enderezó con firmeza y quedó de cara a la superficie del agua salpicada de sol. ¿No estuve despierto toda la noche en mi habitación alquilada, revisando mi trabajo? Lu Jiangxian miró en silencio el sol reflejado en el río, observando cómo las olas turbulentas retorcían los patrones de luz debajo de la superficie del agua. La cabeza le dolía sin cesar mientras recordaba fragmentos del pasado. Lo único que podía recordar era que se había desplomado débilmente sobre la cama, rodeado por el humo y el resplandor de las luces de neón de su habitación alquilada. También recordó haber abierto una lata de cerveza y sentarse frente al oscuro escritorio de su computadora, sintiendo que su corazón se aceleraba y su respiración se volvía cada vez más dificultosa a medida que el mundo a su alrededor comenzaba a girar aún más. ¿Yo, morí? Bueno, esto no es tan malo. Al menos no tengo que preocuparme por mi futuro ni por las cargas de la vida. Este pensamiento, tal vez nacido de sentimientos reprimidos durante mucho tiempo, revoloteó en su mente, sorprendentemente levantándole el ánimo. Mirando a su alrededor, observó las copas de los árboles de color verde oscuro con sus raíces aéreas colgantes, los ágiles peces que se deslizaban rápidamente por encima y las suaves salpicaduras del agua. Pero si esto continúa, me voy a volver loco de aburrimiento, añadió con un suspiro. Observó cómo el sol descendía gradualmente, pintando el cielo con cálidos tonos rosa y naranja, y cómo el agua se oscurecía bajo las copas de los árboles. Dos peces lo rodeaban con curiosidad e incluso un cangrejo intentó darle la vuelta. Cuando salió la luna, su resplandor luminoso bañó suavemente el río. Lu Jiangxian sintió un flujo fresco de y penetrar en el agua, brindando una sutil sensación de comodidad. Mientras observaba la luz de la luna envolver su cuerpo, formando un fascinante halo blanco, se quedó completamente sin palabras. Esta experiencia transformó su estado de ánimo de una manera inesperada y profunda. ¿Qué es esto? ¿Estoy absorbiendo la esencia del sol y la luna como un inmortal de las leyendas? Espera, ¿eso significa que los inmortales, las habilidades divinas, los demonios, los fantasmas y los dioses son realmente reales?, se preguntó con asombro. ¿En qué me he convertido? En un espíritu artefacto. La curiosidad y la emoción surgieron dentro de él cuando el halo de la luna pareció cobrar fuerza y posarse sobre él.
Una sensación fresca envolvió su cuerpo antes de caer en un estado meditativo similar a entrar y salir del sueño. Pasó el tiempo. Cuando el flujo de disminuyó, Lu Jiangxian se despertó. La luna creciente había desaparecido y en su lugar apareció el sol que se asomaba por encima de las copas de los árboles y arrojaba una cálida luz matinal sobre el río. Eso fue rápido. Lu Jiangxian no pudo evitar sentir una oleada de alegría. Con la atención concentrada, sintió una corriente de Yi que fluía serenamente dentro de su cuerpo, moviéndose en movimientos circulares alrededor de los bordes. Si se concentraba lo suficiente, podía vislumbrar un espejo gris azulado que yacía pacíficamente en el fondo del río, enclavado entre piedras de varios colores. Los peces nadaban cerca, alimentándose en el fondo, y un cangrejo de río se ocupaba de cavar a un lado. Su visión se limitaba a aproximadamente 1 metro a su alrededor. No era particularmente claro, sino más bien como la televisión borrosa y voluminosa que veía en su infancia. Esta es mi forma actual, ¿no? Lu Jiangxian sonrió con ironía. Luego detuvo conscientemente el flujo de Yi y lo reunió en el centro del espejo, que emitió un leve brillo. Parece que no hace otra cosa que brillar. Debería absorber más luz de la luna, tal vez eso cambie algo, reflexionó. No sé de qué está hecho este espejo y no tengo idea de lo que piensa el mundo exterior sobre los artefactos sensibles. Es mejor permanecer escondido, en caso de que me encuentre un cultivador inmortal que pueda destruirme sin pensarlo 2 veces. Capítulo 2. Li Mutian se despertó de madrugada, con la mirada fija en el destartalado tejado de su casa. Un tenue resplandor atravesó la oscuridad, un recordatorio de la pequeña abertura que se había formado unos días antes. No tuvo tiempo de repararlo, por lo que pasó 3 noches sin dormir. A su lado, su esposa dormía profundamente, lo que provocó un profundo suspiro de Li Mutian. Puede que ella no sea consciente de lo que está pasando, pero estos últimos días han sido salvajes. Esos inmortales alrededor del monte Dalí se están volviendo locos, poniendo el lugar patas arriba como si estuvieran en una especie de búsqueda del tesoro. Todos están aterrorizados. Todo lo que pueden hacer es arrodillarse e inclinar la cabeza hacia el suelo cada vez que pasan esos rayos de luz. Con el ceño fruncido, la mente de Li Mutian estaba llena de preocupaciones. Al pie del monte Dalí, su pequeño pueblo siempre había sido tranquilo. Sin embargo, los acontecimientos recientes habían arrojado una sombra de miedo sobre todos. Los caminos de montaña son estrechos y apartados. La corte imperial está demasiado lejos como para preocuparse, y normalmente no tenemos ningún problema con eso. Pero, ¿una batalla entre inmortales? Sus técnicas inmortales podrían acabar fácilmente con toda la aldea de Li Jing sin perdonar ni una sola alma. Incapaz de dormir más, Li Mutian se levantó y miró por la ventana hacia la noche oscura. El apetito de mis hijos aumenta día a día. Comen más con cada comida. Mañana pescaré algunos peces y cangrejos en el río Meiche. Nadie puede escapar de su destino, incluso si eso significa ser asesinado por un inmortal. La familia Li ha trabajado duro en estas tierras estériles durante más de 200 años. No podemos simplemente levantarnos e irnos. Sacudiendo la cabeza, Li Mutian se giró y salió de su casa con las manos entrelazadas a la espalda. Afuera de la casa, el perro marrón todavía dormía. Li Mutian caminó a través de la suave niebla de la mañana, observando la aldea de Li Jing mientras despertaba, el sonido de las gallinas, los ladridos de los perros y el humo que salía de las casas. Xianping. Li Mutian gritó en voz alta hacia la casa lateral. Escuchó algunos ruidos en el interior antes de que la puerta se abriera con un chirrido y saliera un adolescente. Padre. Li Xianping, un chico de aspecto decente y ojos traviesos, inclinó la cabeza mientras miraba a Li Mutian y preguntó, ¿qué haremos hoy? Li Mutian hizo un gesto con la mano y dijo, vamos al río Meiche a buscar cangrejos y peces de río. No hay mucho trabajo hoy. Traigamos algunos sabores frescos a casa para tu madre. Sí, padre. Li Xianping agarró una cesta de cuerda y un tenedor largo, listo para partir. Con una risa cordial, Li Mutian se dirigió hacia los campos. El río Meiche era ancho y poco profundo, y sus orillas estaban bordeadas por grandes cantidades de marismas y juncos. En lugar de alimentar a sus docenas, a veces cientos, de gansos y patos todas las mañanas, los aldeanos los dejaron libres para que deambularan libremente hacia el río. Más tarde, por la noche, alguien del pueblo se dirigía a la orilla del río y llamaba a los pájaros. Familiarizados con la voz de su cuidador, los gansos y los patos lo seguirían de regreso a casa.
Li Xianping llegó al río Meiche antes de que se liberaran los gansos y patos del día. El río estaba tranquilo y solo dos pequeñas balsas se balanceaban en la orilla. Se arremangó y se arrodilló en el barro, palpó a ciegas con las manos y luego fijó sus ojos en un destello verde en el agua. Es un buen pescado. Li Xianping contuvo la respiración y se movió rápidamente. Con un agarre firme, atrapó al pez de cola verde por las branquias y lo levantó. Jeje. Él se rió entre dientes y arrojó el pescado en su cesta de cuerda. Los peces del río Meiche no suelen ser tan fáciles de pescar. Este de cola verde debe haber nadado descuidadamente río abajo y Li Xianping tuvo suerte de haberlo atrapado. Mientras miraba el lecho del río, Li Xianping notó algo inusual. Un punto debajo del agua era demasiado suave y reflejaba débilmente una luz plateada. Justo cuando estaba a punto de contener la respiración nuevamente y sumergirse para mirar más de cerca, una voz fuerte lo llamó desde la orilla: «Hermano Xianping». Li Xianping instintivamente escondió su canasta de cuerda y se giró hacia la orilla, donde un niño que parecía tener poco más de 10 años emergió de las cañas. «Oh, ¿eres tú, hermanito Ye, estás aquí para cuidar a los patos?», preguntó Li Xianping, aliviado. Luego le tendió la canasta. «Mira este colirrojo verde, lo atrapé con las manos desnudas». «Genial», exclamó Li Yeseng, mirando con envidia la canasta. El padre de Li Yeseng había estado postrado en cama durante años y su hermano mayor era un aprovechado en casa, por lo que a menudo luchaban por conseguir comida. Con frecuencia dependían de Li Mutian, su tío, para las comidas. Li Xianping, su primo hermano, siempre lo había tratado como a un hermano menor. Después de un breve intercambio, Li Yeseng sacudió la cabeza y dijo: «Está bien, hermano, será mejor que vaya a ver cómo están los patos. Si pierdo algo, mi hermano me dará una paliza». «Entonces, vete», instó Li Xianping, ansioso por investigar el misterioso objeto en el fondo del río. «Está bien». Tan pronto como Li Yeseng se fue, Li Xianping respiró hondo y se sumergió en el lecho del río. Buscó a tientas y, efectivamente, sus manos encontraron un objeto redondo. Al salir del agua, Li Xianping jadeó en busca de aire y se secó la cara antes de examinar su hallazgo. El objeto era un plato del tamaño de la palma de la mano, con un centro gris azulado y un marco de hierro oscuro. Estaba roto en varios pedazos, unidos solo por el marco. La parte posterior estaba grabada con símbolos extraños que Li Xianping no pudo descifrar. «Esto se parece un poco al espejo de mi tía», reflexionó. Su tía, que poseía el campo más grande de la familia, era la única en el pueblo que podía permitirse ese lujo. Las muchachas normales del pueblo tenían que conformarse con mirarse reflejadas en el agua. Li Xianping recordó que su madre lo llevó a verlo cuando su tía lo adquirió por primera vez. De hecho, era más conveniente que depender del agua. Sin embargo, la pieza que tenía en las manos estaba muy lejos de ese espejo, estaba turbia y borrosa. Sacudiendo la cabeza con decepción, Li Xianping la arrojó a su canasta y volvió a su pesca. Lu Jiangxian había estado sumergido en agua durante casi medio mes. A partir del tercer día, la energía de la luz de la luna se había estancado y no mostraba signos de aumento. A pesar de una semana de esfuerzo, no hubo crecimiento. Solo pudo brillar. Una mañana, mientras su mirada se detenía distraídamente en un gran pez verde, una mano presionó de repente el pez contra el cieno. Con un movimiento rápido, la mano agarró al pez por las branquias y lo levantó. Lu Jiangxian, todavía lidiando con la conmoción de ver a una persona viva por primera vez, observó cómo una mano grande lo levantaba. Vio un rostro bastante atractivo y sintió un atisbo de nerviosismo. El niño pronunció unas palabras ininteligibles y lo arrojó a una canasta, dejándolo mirando fijamente los ojos abiertos del pez de cola verde que había dentro. Fue en ese momento que Lu Jiangxian se dio cuenta de un problema grave: podía oír, pero tal vez no entender. El dialecto local sonaba similar a los dialectos de Fujian y Zhejiang de su vida anterior, que le eran completamente ajenos. Incluso si lograba hablar, lo más probable era que los lugareños tampoco lo entendieran, complicando así su integración en este nuevo mundo. Al observar cómo los peces eran arrojados a la canasta uno tras otro, Lu Jiangxian se concentró y sondeó su entorno. Observó al niño mientras levantaba con cuidado el largo tenedor de madera que tenía en la mano. Desde ese punto de vista, Lu Jiangxian tenía una idea aproximada de lo que estaba pensando el niño y del pez específico que había captado su atención. Cada vez que el niño pescaba un pez, Lu Jiangxian lo veía murmurar para sí mismo.
En poco tiempo, Lu Jiangxian aprendió las pronunciaciones específicas de los números del 3 al 6 y los nombres de diferentes especies de peces. Cada captura brindó una valiosa oportunidad de aprendizaje, todo gracias al diálogo interno del niño. Supongo que lo daré paso a paso. Al ver al niño levantarse y marcharse, suspiró. El niño parecía provenir de una familia de agricultores, así que tal vez ofrecería lo que encontrara a sus padres. El plan de Lu Jiangxian era involucrar a más personas para aprender gradualmente el dialecto local. Mientras tanto, buscaría formas de acumular la energía de la luz de la luna y, al mismo tiempo, garantizar su propia seguridad. Capítulo 3. Hola, hermano Xianping. Li Xianping caminaba a casa con una canasta a la espalda cuando vio a una niña acercándose desde la distancia. Tenía una cara redonda con rasgos sencillos, pero su amplia sonrisa le daba cierto encanto a su apariencia. Pequeña hermana Yun la saludó Li Xianping con una sonrisa, dándose la vuelta para ofrecerle ver su canasta. Mira estos peces que he pescado. Deberías llevarte algunos a casa para probarlos, le ofreció. No podría ser así, objetó Tianyun, sonriendo tímidamente y mirando hacia abajo. La niña había madurado pronto, a los 11 años, ya era más alta que Li Xianping, de 13 años. En la aldea de Lijing, los hombres y las mujeres suelen casarse a los 13 o 15 años. De todos sus compañeros, Tianyun había puesto su corazón en Li Xianping como futuro esposo, ya que eran los más cercanos en edad. Por favor, tómalos, insistió Li Xianping, colocando 2 pescados en las manos de Tianyun. No tenía motivos ocultos, el padre de Tianyun era el más generoso del pueblo y, naturalmente, Li Xianping quería tratar mejor a su hija. Después de separarse de Tianyun, Li Xianping se apresuró a regresar a casa y bajó la canasta al pequeño estanque. Pensó por un momento, luego sacó el espejo que había encontrado antes y se lo guardó en el bolsillo. Tomando las 3 cajas de madera de la mesa, se dirigió hacia los campos donde trabajaban su padre y sus 2 hermanos mayores. La familia Li tuvo 4 hijos, Li Changgu, Li Tongya, Li Xianping y Li Chejing. En la aldea de Daya, los hermanos Li eran muy respetados. Cada vez que surgía el tema de los 4 hijos de la familia Li, el padre de Tianyun solía comentar con envidia, Li Mutian es un hombre afortunado. Sin embargo, Li Mutian, el único de la aldea Daya que había viajado a lo largo y ancho del país, no compartía ese sentimiento. Mientras observaba a sus hijos trabajar en los campos, sintió un sentimiento de arrepentimiento. Un buen hombre debería estudiar o hacer el servicio militar. Trabajar en el campo no es motivo de orgullo, decía mientras señalaba al tío Tian. Por desgracia, la vida tenía sus propios designios. Aquellos que habían visto el mundo más allá a menudo encontraban más difícil el regreso a vidas más sencillas. Li Mutian, un ex soldado que había muerto en combate, regresó a su aldea a los 40 años con su salario militar. Con ese dinero compró tierras y se convirtió en un importante terrateniente. Sin embargo, esa era la vida que menos le satisfacía. Al llegar al borde del campo, Li Xianping encontró a su hermano mayor, Li Changgu, que ya lo esperaba bajo un árbol. A sus 17 años, Li Changgu ya lucía barba. Ten cuidado por donde vas, tercer hermano. No hay necesidad de apresurarse, gritó Li Changgu. Escuché del tío Tian que hoy tuviste un buen partido. Li Changgu sonrió y afectuosamente revolvió el cabello de Li Xianping, mirándolo con una expresión gentil. Por supuesto, hermano mayor. Esta noche tendremos una cena estupenda, se rió Li Xianping con ganas. Eso es genial, sonrió Li Changgu mientras limpiaba el sudor de la cara de Li Xianping. Luego tomó una caja de madera y gritó a través del campo, segundo hermano. Próximo. El segundo hermano, Li Tongya, se apresuró con su azada, se sentó y se dirigió respetuosamente a Li Changgu como hermano mayor antes de volverse hacia Li Xianping con una sonrisa. Ustedes sigan adelante y profundicen, yo regresaré ahora, dijo Li Xianping. Hambriento por el trabajo de la mañana, rápidamente regresó a casa. Dentro de la cesta de cuerda de Li Xianping, Lu Jiangxian sintió una fuerza inexplicable que lo atraía hacia sí. A medida que se acercaban a su casa, la sensación se intensificó. Al pasar junto al gran árbol de acacia que había a la entrada del pueblo, Lu Jiangxian sintió que se le encogía el pecho y que su respiración se aceleraba. El espejo que había en la cesta tembló y emitió un tenue resplandor rojo. Eso debe ser parte de mí, o al menos algo importante para mi existencia. Lu Jiangxian se dio cuenta. Está al norte, hacia ese gran lago. La atracción se desvaneció cuando Li Xianping se alejó de la entrada de la aldea y Lu Jiangxian marcó mentalmente la dirección.
Al permanecer cerca de Li Xianping y observar la vida alrededor del pueblo, Lu Jiangxian comenzó a comprender el habla de los lugareños combinando sus propias percepciones mentales con observaciones de sus movimientos y tono. La aldea parecía normal, sin señales de expertos en artes marciales o cultivadores inmortales voladores. La gente seguía una rutina sencilla, trabajaban al amanecer y descansaban al atardecer. Las herramientas que utilizaban y el tamaño de los campos que cultivaban no eran nada fuera de lo común. Esto parece ser un pueblo común y corriente. Incluso la casa más grande es solo un edificio de 2 pisos hecho de madera y barro. No hay forma de que los cultivadores inmortales vivan en casas tan modestas, ¿verdad?, reflexionó Lu Jiangxian. Las grandes potencias suelen generar una gran productividad, pero este pueblo parece demasiado anticuado, concluyó. Una vez resueltos algunos de estos problemas, comenzó a formular un plan y a visualizar un marco para sus acciones futuras. Mientras tanto, la residencia Li estaba llena de actividad. La madre y los 2 hermanos menores estaban ocupados preparando la cena. Li Xianping había regresado a casa con una cesta llena y su hermano menor, Li Chehing, había traído triunfalmente una horda de gordos ratones de campo atrapados en una bolsa de grano mientras estaba recolectando hojas de morera en la montaña de atrás para criar gusanos de seda. Su padre, Li Mutian, les dio una palmada en la espalda y los colmó de elogios. A los 14 y 15 años, los niños crecían rápidamente y la comida que había en la mesa apenas alcanzaba para llenar sus estómagos hambrientos. Li Mutian solo tomó un bocado rápido y Liu Linjun, la madre, observó a sus 4 hijos con una sonrisa. Solo el gran perro marrón debajo de la mesa parecía ansioso, zigzagueando entre las piernas de los 6 miembros de la familia. Después de la cena, la luna comenzó su ascenso sobre el monte Dalí. Apoyado contra la pared de la esquina con una pajita en la boca, Li Xianping observó a su padre fruncir el ceño mirando al cielo como si buscara algo. Por cierto, padre, dijo Li Xianping, tirando de la pierna de los pantalones de su padre para llamar su atención, luego sacó el espejo del bolsillo del pecho. Encontré esto en el río esta mañana. Li Mutian tomó el objeto y lo examinó detenidamente. Esto no está hecho de hierro ni de cobre, ¿qué es exactamente esta cosa? La luz de la luna, que proyectaba su resplandor frente a la casa, de repente pareció cobrar vida cuando convergió sobre el espejo, formando un halo cautivador. Li Xianping, incapaz de creer lo que veía, se los frotó, paralizado por el espectáculo de luz de luna más impresionante que jamás había presenciado en sus 13 años de existencia. Padre, susurró con urgencia. Tranquilo. Li Mutian, visiblemente pálido, se obligó a apartar la mirada del halo lunar. Temblorosamente empujó el espejo a los brazos de Li Xianping y susurró, manténlo oculto. Diles a tus hermanos que tomen sus sables y salgan. Por primera vez, Li Xianping vio una mirada asesina en los ojos de su padre. Eran entrecerrados y penetrantes, parecidos a los de un águila, agudos y concentrados. He entendido. Su voz tembló mientras se tambaleaba de regreso a la casa. La noche aún era joven. Li Xianping abrió la puerta del dormitorio. Hermanos. Padre dijo que tomaran sus sables y salieran. Li Xianping, entre lágrimas, transmitió el mensaje de su padre a sus 2 hermanos mayores, que estaban descansando en sus camas. ¿Qué? Li Changgu se levantó de repente, agarrando a Li Xianping con preocupación. ¿Padre está en problemas? ¿Qué está pasando? Mientras tanto, Li Tongya entró en acción, sacó 2 sables de debajo de la cama y bajó la armadura de ratán y un palo largo de la pared. Miró sombríamente por la ventana y dijo en voz baja, debe ser un enemigo que busca venganza. Guardó el palo largo para sí mismo, le entregó el sable y la armadura de ratán a Li Changgu y luego le dio una palmadita en la espalda. Toma esto, hermano mayor. Tercer hermano, ve a buscar a la madre y al hermano menor al patio trasero. Después de aceptar la orden, Li Xianping se apresuró a buscar a su madre. Li Changgu se calmó rápidamente y se puso la armadura de ratán. Con un sable en la mano, se dirigió hacia la puerta. Afuera, Li Mutian permanecía en silencio, contemplando el campo de melones frente a la casa. Una vez que sus 2 hijos se unieron a él, tomó uno de los sables y les ordenó, miren alrededor de la casa, uno a la izquierda y otro a la derecha. Asegúrate de que no haya nadie merodeando. Los hermanos se apresuraron a realizar las tareas asignadas. Mientras tanto, Li Mutian caminó hacia el frente de la casa. Con sorprendente agilidad, se agachó en el campo de melones y, sorprendentemente, sacó a una persona de sus profundidades. Capítulo 4. Por favor, perdóname la vida, tío mayor.
El hombre estaba aterrorizado. En cuanto cayó al suelo, empezó a pedir clemencia, se aferró a Li Mutian y se hizo un ovillo. Oh, por favor, tío mayor, perdóname. Li Yecheng, que solo tenía la intención de robar un melón para satisfacer su antojo, quedó petrificado al encontrar a su tío más temido parado frente a él. El sable en la mano de Li Mutian solo sirvió para intensificar su miedo. ¿Yecheng? Li Mutian frunció el ceño de inmediato, con una expresión que mezclaba confusión e irritación. Se acarició la barba y examinó al joven. Li Yecheng, conocido por ser un aprovechado en casa y estafar a otros, era el hermano mayor de Li Yezeng, cuyo padre había estado postrado en cama durante años. Al escuchar la conmoción, los dos adolescentes se apresuraron. Li Tongya levantó el palo largo que tenía en la mano y lo presionó firmemente contra el hombro de Li Yecheng, lo que le hizo romper a llorar de miedo. Li Changgu, al levantar la cabeza del niño para verlo más de cerca, sintió una sensación de reconocimiento. ¿Primo? Li Changgu exhaló profundamente, su voz teñida de confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Li Tongya con frialdad, presionando su palo con más fuerza. Robando melones a nuestra familia. Li Mutian respondió fríamente en nombre del tartamudo Li Yecheng. Con un movimiento de su sable, se dio vuelta y se alejó. Por favor, discúlpenos, primo, dijo Li Tongya, levantando su bastón. Lanzó una última mirada a Li Yecheng antes de seguir a su padre de regreso a la casa. Li Changgu se quedó, ayudando a Li Yecheng a ponerse de pie. Limpió la cara del chico y le ofreció algunas palabras de consuelo antes de escoltarlo cortésmente fuera del patio. Dentro de la casa, Li Chejing y Li Xianping se sentaron nerviosamente a la mesa. El espejo todavía estaba escondido en el bolsillo del pecho de Li Xianping y no se atrevía a moverse imprudentemente. Pronto, su padre y su segundo hermano entraron a la sala. ¿Dónde está el gran hermano?, preguntó, mirando ansiosamente a su alrededor. Está despidiendo a un invitado, respondió Li Mutian, sacudiendo la cabeza. Sé que Yecheng suele venir a robar, pero me temo que hablará del incidente de esta noche y posiblemente ponga en peligro a toda nuestra familia. Li Tongya tomó asiento en un pequeño taburete. Miró a Li Xianping y estaba a punto de hablar cuando la puerta se abrió con un chirrido antes de volver a cerrarse rápidamente. Li Changgu tomó asiento y se volvió hacia su padre con una mirada perpleja, sacudiendo la cabeza con desaprobación. ¿No estás exagerando, padre? Yecheng acaba de robar un melón, ¿por qué arriesgarse a ofender a su familia en lugar de mostrar amabilidad? ¿Qué quieres decir con su familia? Somos dos ramas de la misma familia Li, replicó Li Mutian. Se apoyó contra la ventana y señaló a su esposa y a su hijo menor. Cuidado con las puertas delantera y trasera. Avisadnos si viene alguien. Después de que se fueron, Li Mutian cerró la puerta y la ventana con fuerza y se volvió hacia Li Xianping. Cuéntales lo que pasó. Li Xianping asintió y comenzó a explicar en voz baja: encontré algo mientras pescaba en el río Meicheoi. Después de una pausa, y al ver que su padre asentía, sacó el espejo del bolsillo del pecho. Li Changgu desvió la mirada de su hermano menor a su padre y luego tomó el espejo gris a su lado. Lo examinó de cerca, pero su propósito seguía siendo un misterio para él. Li Mutian recuperó el espejo de manos de su hijo mayor y lo colocó con cuidado sobre un taburete de piedra debajo de un pequeño agujero en el techo. Luego se volvió para mirar a sus dos hijos. La luz de la luna comenzó a bailar en la superficie del espejo como ondas de agua, convergiendo para formar un fascinante halo blanco, parecido a una joya en su brillo. Li Changgu se levantó abruptamente de su asiento, mirando el halo lunar alrededor del espejo. Li Tongya estaba igualmente hechizado, mirándolo profundamente pensativo. La familia Li se reunió alrededor del espejo en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos durante el tiempo que llevaría a beber una taza de té. Li Xianping todavía estaba visiblemente conmocionado a pesar de presenciar este fenómeno por segunda vez. Nunca había visto algo así en toda mi vida, murmuró para sí mismo. Jaja, no solo tú, hijo. Incluso tu viejo aquí nunca ha visto tal maravilla, se rió Li Mutian, pero su risa no llegó a sus ojos, que permanecieron severos. Esto podría pertenecer a un inmortal, comentó Li Tongya en voz baja. Tomó el sable y lo limpió continuamente, con los ojos fijos en el espejo. A pesar de su aparente calma, sus manos temblorosas delataban su agitación interior. Un descubrimiento así podría traer problemas a nuestra familia. Li Changgu caminaba ansiosamente por la sala de estar, su voz teñida de emoción y preocupación. ¿Qué deberíamos hacer si un inmortal logra encontrar su camino aquí mañana con algún tipo de técnica de rastreo?
Li Tongya miró fijamente a su padre, con expresión seria. Li Xianping asintió y luego comentó con tono alegre, estoy seguro de que las recompensas que nos ofrecerá serán fantásticas. Tonterías. Li Mutian descartó la idea con un gesto de la mano. He oído historias sobre la ira de los inmortales. No debemos conservarlo. Si hubiera sido importante, su verdadero dueño lo habría reclamado hace mucho tiempo antes de que cualquier humano común como nosotros pudiera hacerlo. Esto podría haber sido extraviado por un desafortunado inmortal. Li Chang'o escuchó con creciente aprensión, frunciendo el ceño profundamente, pensativo. De repente se le ocurrió a Li Tongya un pensamiento y habló en voz baja y seria, ¿pero Ye Cheng no vio este objeto también? Lo más probable es que el hermano Ye Cheng estuviera en los campos cuando se lo estaba mostrando a mi padre frente a la casa, respondió Li Xianping, bajando la mirada al suelo. Voy a matarlo. Li Tongya declaró con decisión, poniéndose su armadura de ratán y agarrando su sable antes de salir furioso. Li Xianping, al ver esta expresión decidida en el rostro de su hermano por primera vez, no pudo evitar echar un segundo vistazo. Vuelve aquí, gritó Li Mutian con brusquedad, deteniendo a Li Tongya. Miró a Li Xianping, que parecía visiblemente conmocionado. Pero padre, Li Yecheng es una serpiente de dos caras ingrata y pretenciosa. Es mejor tratar con él ahora en lugar de arriesgarse a que revele descuidadamente nuestro secreto y arruine a la familia Li, argumentó Li Tongya con sensación de urgencia. Parece que el segundo hermano ha aprendido algunas grandes palabras del erudito de nuestro pueblo, pensó Li Xianping mientras escuchaba en silencio. Bajó la cabeza, sintiendo una punzada de vergüenza al recordar cómo su padre los había enviado a estudiar con un erudito del pueblo. Sus hermanos mayores fueron favorecidos por su diligencia, mientras que él, al ser más joven y más juguetón, ahora se encontraba luchando por entender incluso las grandes palabras del discurso de su hermano. ¿Y si fuera tu hermano menor, lo matarías también por revelar tus secretos? Li Mutian desafió a su segundo hijo con una sonrisa. No tenemos villanos así en nuestra familia, replicó Li Tongya con dureza. Li Mutian negó con la cabeza y ajustó la mesa de madera. Luego, con ágil facilidad, saltó sobre la mesa y recuperó hábilmente una caja de madera escondida en la viga del techo. Colocando la caja sobre la mesa, se dirigió solemnemente a sus tres hijos, hay cosas que deben saber. Dejé mi casa a la edad de 13 años y me uní al ejército en Guli Road, en el condado de Anli. El general Yang, bajo órdenes de la corte, estaba reclutando soldados para luchar contra el monte Yue. Sin ningún otro lugar a donde ir, me convertí en soldado. El general Yang era un líder estricto pero justo. Nos trató como a una familia, compartiendo nuestras dificultades. Nos enseñó las tácticas de batalla de los soldados Yue, enfatizando la importancia de las artes marciales. Este método está muy extendido y es fácil de aprender, pero difícil de dominar. Sin un entrenamiento adecuado, es solo ejercicio físico, nada extraordinario. Li Mutian hizo una pausa y dejó escapar un suspiro. Al ver que sus hijos escuchaban atentamente, continuó, documenté sus enseñanzas en una tablilla de madera cuando regresé a casa. Te he instruido en estas prácticas antes, pero todavía no he visto ningún progreso notable. Ese es el primer elemento de este cuadro. Abrió la caja de madera y reveló su contenido, una tira de madera, un talismán, varios trozos de esmalte de plata roto y otros objetos diversos. Capítulo 5. Durante las batallas contra el monte Yue, sus chamanes solían utilizar miasmas, plagas, serpientes e insectos como ataque. El ejército emitió estos talismanes como protección contra ese tipo de brujería. Este talismán en particular me había salvado la vida, pero ahora su poder se ha desvanecido y no es más que un trozo de papel. Ese es el segundo elemento. La gente del monte Yue era experta en el uso de huesos, plumas y esmaltes de animales. Saqué estos valiosos objetos de aquellos a quienes derroté en la batalla, estos son los terceros. Mañana le presentaré este trozo de esmalte a tu tío, alegando que es algo que Xianping encontró en el río. Ya sea que Ye Cheng lo haya visto o no, insistiremos en que es solo un trozo de esmalte roto que brilla a la luz de la luna. Li Mutian, sosteniendo un fragmento de esmalte, empaquetó cuidadosamente el artículo y le susurró su plan a Li Tongya. Padre tiene buen ojo para las cosas, dijo Li Chang'o asintiendo con la cabeza. Nuestro segundo tío es un hombre razonable. Estoy seguro de que no se preocupará por un asunto tan insignificante solo para mantener la paz. Es simplemente desafortunado que Ye Cheng sea un pedazo de basura, comentó Li Tongya en voz baja, mirando a su padre. Li Mutian colocó el espejo sobre la mesa de madera y sacudió ligeramente la cabeza.
Ahora bien, el valor de este tesoro depende de cómo lo usemos. Podría resultar inútil si no lo usamos correctamente. Lu Jiangxian, que escuchaba desde el interior del espejo, comenzó a formular su propio plan. Atrapado en el espejo, reflexionó sobre cómo protegerse y encontrar una salida. Se dio cuenta de que tal vez necesitaría confiar en los recursos y la ayuda de la gente de esta aldea para recorrer el largo camino hacia la inmortalidad a menos que pudiera escapar del espejo. La familia Li, aunque de origen campesino humilde y con raíces superficiales, tenía miembros notables. Li Mutian, el padre, fue valiente y perspicaz. Li Changgu, el mayor, era maduro y magnánimo. El segundo hijo, Li Tongya, era valiente, entusiasta y decididamente audaz. Li Xianping y Li Chejing también eran ingeniosos y ágiles. Juntos formaron una unidad familiar impresionante y formidable. Es más, Lu Jiangxian estaba indefenso, carecía de manos y pies y no podía caminar ni correr. ¿Cómo podía siquiera pensar en escapar o esperar estar en posesión de otra persona? ¿Estaba condenado a ser descartado como basura en el río, prisionero en silencio durante 100 años? Sea como sea, al menos debo echar un vistazo hacia el este, incluso si es desde la distancia, pensó Lu Jiangxian, canalizando el li dentro de su cuerpo hacia la esquina superior izquierda del espejo. Dentro de la casa, los hermanos Li jugueteaban con el espejo, con cuidado de no dañarlo y perder la oportunidad de un destino inmortal. La luz de la luna se sentía fresca y relajante al tacto, pero el halo lunar permaneció intacto a pesar de sus esfuerzos por influenciarlo, ya sea soplando sobre él o intentando manipular el flujo de aire circundante. Solo cuando Li Xianping tomó el espejo y acarició suavemente su superficie reflectante, algo cambió. Los esfuerzos de Lu Jiangxian catalizaron una reacción y la esquina superior izquierda del espejo se iluminó de repente, sorprendiendo tanto a Li Xianping que tembló y gritó, sin saber si sostenerlo o dejarlo. Li Tongya se inclinó para mirar más de cerca. La esquina superior izquierda del espejo brillaba con un arco blanco brillante, delgado en los lados y más grueso en el centro, una imagen que se desvaneció gradualmente después de unas cuantas respiraciones. Se iluminó, hermano. Li Xianping exclamó en voz baja y emocionada. Li Tongya tomó el espejo e imitó las acciones de Li Xianping. De hecho, una luz blanca iluminó el espejo. Luego se lo pasó a su padre, indicándole con un gesto que lo intentara. Tanto Li Mutian como Li Changgu acariciaron el espejo, expresando su admiración por el fenómeno. Sin embargo, Li Tongya, después de una suave exclamación de sorpresa, tomó el espejo de su hermano mayor y lo acarició mientras se alejaba de los demás. Padre, independientemente de donde se acaricie, el área iluminada siempre apunta al norte. Es como, Li Tongya hizo una pausa, reflexionando mientras sostenía el espejo. Un compás. Li Mutian asintió con la cabeza. Dentro del espejo, Lu Jiangxian estaba animando internamente, impresionado por el pensamiento rápido de Li Tongya. Vayamos primero a la entrada del pueblo. Li Mutian se acarició la barba pensativamente después de decir eso, luego se volvió hacia la habitación para dirigirse a sus hijos. Tomen un trozo de carne curada, primero vamos a visitar al erudito. Li Yecheng, todavía con lágrimas en los ojos, entró pisando fuerte a su patio delantero, maldiciendo en voz baja y pateando las piedras del camino. ¿Por qué actúan como si unos cuantos melones fueran grandes premios cuando tienen un verdadero tesoro a mano, levantando sables en medio de la noche? Esos idiotas deben estar escondiendo algo, murmuró, sentándose en una piedra, su mente corriendo con pensamientos. Li Mutian pasó 20 años deambulando, debe haber coleccionado algunas cosas valiosas. Es imposible que no tenga un tesoro escondido en alguna parte, reflexionó. Pero esos idiotas testarudos son tan tacaños que no pude sacarles ni una mota de barro de las manos. El anciano es igual de obstinado y siempre guarda sus secretos celosamente. Si Li Mutian estuviera fuera de escena, obtendríamos una parte de los tesoros que esconde. Li Yecheng miró hacia la puerta del patio cuando su hermano menor, Li Yeseng, entró tímidamente. Su mirada se intensificó y le gritó al niño, ven aquí, mocoso. Agarró a su hermano por el cuello y lo arrojó hacia el frente de la casa. Li Yeseng cayó al suelo y se acurrucó de miedo. Sé que eres amigo de ese enano de Li Xianping. Mañana te colarás en su casa y robarás un par de sus melones, gruñó con saña. Li Mutian, acompañado por sus 3 hijos, caminó desde el final del pueblo hasta la entrada, recibiendo sonrisas y saludos de los aldeanos que descansaban en sus umbrales. Tío Mutian. ¿A dónde vas? Solo le estoy entregando algo al erudito, respondió alegremente Li Mutian, levantando la carne curada en su mano.
En la entrada de la aldea, examinó los alrededores, luego dio unas palmaditas en los hombros a Litonya y Li Xianping y susurró, «Adelante». Los dos asintieron en comprensión y rápidamente desaparecieron entre los densos juncos con un rápido giro. Li Mutian miró a lo lejos con expresión de preocupación. Li Changgu, percibiendo la inquietud de su padre, le recordó, deberíamos haberles dicho antes que mantuvieran la distancia si encontraban algo inusual. Es mejor prevenir que curar. Estoy seguro de que Ton ya sabe lo que hace, aseguró Li Mutian, entrecerrando los ojos mientras una miríada de pensamientos pasaban por su mente como sombras fugaces. Era muy consciente del riesgo que esa noche representaba para sus hijos, la posibilidad de perderlos, dejando a Li Changgu como único heredero. Sin embargo, su regreso sano y salvo podría elevar a la familia Li a nuevas alturas. Apretando los puños, luchó con el peso de su decisión. Durante 200 años. La familia Li había trabajado en esta tierra durante 200 años. Ahora, ante una oportunidad que podría cambiar su vida, Li Mutian había tomado una decisión racional que se alineaba con los mejores intereses de su familia, aunque fuera una decisión emocionalmente dolorosa. La puerta del patio se abrió de repente, interrumpiendo sus pensamientos. An Bensu se quedó allí, con un pequeño cuenco en la mano, luciendo perplejo. «Hermano Li». Maestro An, saludó Li Mutian, con una amplia sonrisa en su rostro mientras daba un paso adelante y colocaba la carne curada en una mesa de madera. «Qué generoso de tu parte», dijo An Bensu con una sonrisa y un asentimiento. Cortó un trozo de carne, lo cortó finamente en un plato y sirvió algunas verduras encurtidas junto a él. Luego ambos sacaron una pequeña mesa de madera de eucalipto, sirvieron 2 tazas de vino de arroz y se sentaron junto a la puerta a conversar. Esos inmortales voladores finalmente cesaron sus visitas. Li Mutian suspiró mientras una sensación de alivio lo invadía. An Bensu se encogió de hombros y chasqueó la lengua. ¿Inmortales, eh? Cuando tenía 12 años, un inmortal visitó nuestra ciudad. Con una mirada nostálgica en su rostro, continuó, afirmó estar buscando individuos iluminados. De más de 1000 niños, encontró solo 3 y se los llevó. Quién sabe, algunos de estos inmortales que vemos hoy podrían ser esos mismos habitantes del pueblo. Esas oportunidades de encontrar inmortales son realmente raras. Li Mutian respondió después de una pausa, consolando al erudito. De hecho, es raro y esquivo, murmuró An Bensu, mirando a la luna, perdido en sus pensamientos. Ambos hombres se sentaron en silencio contemplativo, cada uno cargado con sus propias preocupaciones. Capítulo 6. Mientras Litonya y Li Xianping se abrían paso entre los juncos, separando las capas con suavidad, el espejo azul grisáceo en sus manos emitía una luz blanca cálida y pulsante. Li Xianping miró en la dirección indicada y susurró, «Este camino conduce al lago Mongase. Está a aproximadamente media hora a pie desde Guli Road». Litonya sacudió la cabeza y dijo, «No podemos usar la calle Guli. Vamos a atravesar los juncos». Li Xianping murmuró su acuerdo y siguió a su hermano. Lu Jiangxian sintió que la fuerza de atracción se hacía cada vez más fuerte. A medida que se adentraban más en los juncos, la luz que tenía frente a él se hizo más brillante y reveló la imagen de un lago sereno y cristalino, donde una bandada de gaviotas blancas descansaba con una sola pata en el borde. El espejo que Li Xianping tenía en la mano se calentaba cada vez más, lo que le llenaba de aprensión. Al mirar a Litonya, vio que la expresión de su segundo hermano era severa y silenciosa. Solo preocupación llenaba sus ojos. ¿Está realmente la inmortalidad al alcance de los mortales?, se preguntó Li Xianping, aparentemente ajeno a la sensación de ardor en su mano. «Ánimo, espejito. Ya casi llegamos», murmuró mientras agarraba el tesoro de color azul grisáceo. Pronto, emergieron de las densas cañas y encontraron el lago Mongase brillando ante ellos, con una asustada bandada de gaviotas alzando el vuelo. La mirada de Lu Jiangxian estaba fija en un banco de arena rocoso en medio del lago. Entre esas piedras cubiertas de musgo, un trozo de jade estaba firmemente encajado en una grieta, brillando con una luz blanca. Cuando el espejo emitió un rayo de brillante luz de luna blanca, Litonya y Li Xianping pudieron distinguir vagamente el brillante jade blanco que yacía encajado entre las rocas frente a ellos. Intercambiando miradas de asombro y emoción, Li Xianping comenzó a quitarse la ropa con entusiasmo, preparándose para entrar al agua. «Espera», le advirtió Litonya, tirando de él hacia atrás. «Yo me encargo de ir a buscarla. Tú quédate aquí con el espejo. Si la luna llega a esa posición en el cielo y yo no vuelvo».
Señaló hacia arriba, indicando la trayectoria de la luna antes de continuar. Entonces, esconde el espejo en los juncos y dirígete hacia el camino de Gully. No regreses a casa de inmediato, instruyó Litonya, mirando seriamente a su hermano. Espera hasta el amanecer y luego regresa para ver cómo están las cosas. Entendido. La voz de Li Xianping se quebró, traicionando un atisbo de tristeza. Se secó los ojos y miró a su segundo hermano. Con una risa tranquilizadora, Litonya se quitó la ropa y dejó al descubierto sus brazos delgados y musculosos. Luego se dio la vuelta y nadó hacia el lago, dejando a Li Xianping escondido entre los juncos, observándolo atentamente. Hace años, nadó en el lago Mongase en numerosas ocasiones durante las visitas a su padre y a sus hermanos. Aprovechando esta familiaridad, se dirigió sin esfuerzo hacia el centro del lago. Litonya examinó minuciosamente las grietas rocosas de la isla. Después de pasar lo que parecía el tiempo necesario para quemar una varita de incienso, dejó escapar un suspiro. Nada, murmuró con el ceño fruncido. Mientras comprobaba una vez más, sin darse cuenta sacó 5 o 6 pequeños cangrejos de río. Luego, sus dedos rozaron algo suave y fresco. Con un suave tirón, extrajo un trozo de jade de unos 2 dedos de grosor. Este jade de forma cilíndrica tenía caracteres grabados, que Litonya se esforzó por leer bajo la luz de la luna. Supremo. Y nutrición meridiana. Solo pudo reconocer unas pocas palabras. Aunque había aprendido a leer a una edad temprana gracias al erudito de la aldea, los intrincados patrones de la piedra hacían difícil descifrar. Mirando hacia la orilla, agarró el jade y nadó de regreso. Tercer hermano, gritó suavemente mientras se acercaba a los juncos. Li Xianping salió y Litonya extendió la mano para mostrarle el jade. Pero tan pronto como abrió la mano, el jade se transformó en un rayo de luz blanca y se precipitó hacia el espejo. Los hermanos observaron en estado de shock la luz blanca sobre el espejo y la luz de la luna se arremolinaban antes de fusionarse con el cristal. Dentro del espejo, Lu Jiangxian se sintió como si lo hubiera alcanzado un rayo. El conocimiento inundó su mente tan rápidamente que gritó de dolor y perdió el conocimiento. Después de la absorción del jade, la luz blanca del espejo se desvaneció gradualmente. Cuando el sol rojo dorado emitió sus primeros rayos, iluminaron el torso desnudo de Litonya, revelando líneas doradas que brillaban. Se giró para mirar a su hermano menor y sugirió, vayamos a casa primero. Lemutian se sentó a la mesa de madera lacada en rojo, escuchando atentamente mientras sus 2 hijos relataban los acontecimientos. Él asintió con la cabeza en señal de aprobación hacia Litonya y dijo, bien hecho. Él y Li Changwu habían pasado una noche agitada y llena de preocupaciones. Ahora, al ver que sus 2 hijos habían regresado sanos y salvos, su ansiedad finalmente se alivió. Nuestra casa es espaciosa, con el patio trasero frente a la montaña y 2 campos de melones al frente. He estado pensando en ampliarme, construir 2 casas más allí y un patio con una puerta de entrada segura para evitar miradas indiscretas, compartió pensativamente Limutian. Había contemplado esto durante algún tiempo, anticipando el día en que sus hijos en crecimiento necesitarían su propio espacio. La familia Li era muy respetada en la aldea, gracias a los ahorros de Limutian y la tierra que había comprado después de dejar el ejército, más de 10 mu. Esto, combinado con 5 mu adicionales heredados de su padre, elevó el total de sus propiedades a aproximadamente 20 mu. La tierra fértil de la aldea de Lijing, junto con las valiosas cañas y marismas, lo sustentaban bien. En un año próspero, el rendimiento de sus 20 mu de tierra podría sustentar cómodamente a más de 10 personas. Tal productividad tenía el potencial de elevar a la familia Li de meros agricultores a la categoría de terratenientes. 1. A pesar de su riqueza, Limutian insistió en que sus hijos se dedicaran tanto a la vida académica como a la agricultura, preparándolos para una vida independiente. Necesitamos mantener unida a la familia. Cuando se trata de encontrar cónyuges, deberían estar conectados con la familia Li, reflexionó, reflexionando sobre la opulencia de las familias de élite de la ciudad, donde varias generaciones vivían bajo un mismo techo, participando en becas o en el servicio militar. Por el contrario, las familias más pobres a menudo se dividen y cada miembro se vale por sí mismo. He tomado mi decisión, declaró Limutian con convicción, volviéndose hacia sus hijos. Llama a tu hermano mayor desde los campos. Nivelaremos los cimientos y los alquilaremos. Los arrendatarios podrán administrar los campos a partir de ahora. Tu hermano menor no necesita recolectar hojas de morera esta tarde. A partir de ahora, pasará sus días estudiando con el maestro An.
Está bien, respondió Li Xianping con energía, a pesar de haber pasado la noche sin dormir, y salió apresuradamente. Li Tongya, después de reflexionar un momento, se dirigió a su padre. ¿Estás pensando en adoptar las costumbres del clan? Establecer salones ancestrales, abrir una residencia del clan, centrarte en la educación y el entrenamiento militar. La familia Li lleva 200 años ahorrando. Ha llegado el momento, afirmó Li Mutian con una sonrisa y agitando la mano con desdén. En cuanto a la carrera académica y las artes marciales, viajar por la carretera Guli está lleno de peligros, y aventurarse dentro y fuera del monte Dalí es un viaje que pone en peligro la vida. No hay necesidad de ir hasta el estado de Yue para estudiar o entrenarse en artes marciales. Solo queremos construir un legado para nuestro negocio familiar y asegurar nuestra supervivencia. Estoy de acuerdo, quién sabe, quizá encontremos algo más interesante que lo académico y las artes marciales, respondió Li Tongya suavemente. No digas esas tonterías. Li Mutian se rió de buena gana y le dio una palmada en el hombro a Li Tongya antes de salir con las manos entrelazadas a la espalda. Capítulo 7. La luz del sol de la mañana brotó del monte Dalí, bañando el lago Mongase con un brillo dorado. El viento susurraba entre los juncos, llevando a lo lejos el sonido de las risas de los niños a lo largo del río Meiche. Chen Erniu estaba sentado en lo alto de una loma, con la mirada cargada de preocupación mientras observaba los cultivos de su campo y su mente nublada por pensamientos sobre su esposa postrada en cama. Nacido en la aldea de Lichuankou, en el lado oriental del monte Dalí, Chen Erniu había sido testigo de una grave sequía allí hace 10 años. El suelo se había agrietado, emitiendo humo blanco, lo que hizo que los aldeanos entraran en pánico. Cuando era un niño perdido en el caos, huyó a la aldea de Lijing, donde el granjero Li Gensui lo acogió. Al año siguiente, le dieron una parcela de tierra para cultivar. A medida que creció, alquiló otro terreno, construyó una casa, se casó con la hija de Li Gensui y se estableció en la aldea. Sin embargo, la repentina enfermedad de su esposa le pesó mucho. Afortunadamente, tenía algunos ahorros y buscó la ayuda del erudito que vivía cerca de la entrada del pueblo. La enfermedad era leve y se podía tratar con unas pocas dosis de medicamento. Sin embargo, todavía estaba preocupado por la posible tensión financiera si su condición empeoraba. Tío, 1. Perdido en sus pensamientos, Chen Erniu se sobresaltó por una voz alegre. Al mirar hacia arriba, vio a un apuesto joven en la entrada del patio, sonriendo cálidamente a modo de saludo. Ah, eres tú, Changu. Por favor, no merezco tanto respeto, respondió Chen Erniu con modestia, inclinándose ligeramente. Como agricultor arrendatario casado con la hija de una concubina de la familia Li, se sentía indigno de tal honor. Li Gensui, aunque inteligente y capaz, tenía una mirada errante. Insatisfecho con una sola esposa, tomó 2 concubinas. Con su primera esposa, tuvo 2 hijos. De sus concubinas tuvo 3 hijos y 4 hijas. Li Gensui se estaba muriendo de viejo y el hijo menor de su primera esposa, que permaneció a su lado, murió repentinamente. Mientras tanto, los hijos nacidos de sus concubinas estaban observando los campos de la familia. Li Mutian, que había estado fuera de casa, regresó con un sable en la mano, junto a sus hombres. Este formidable veterano mató sin piedad al ama de llaves que conspiró contra la familia. Nadie de la prominente familia que envenenó a su hermano menor se salvó del envenenamiento de su hermano menor, ni siquiera sus perros. Li Mutian, flanqueado por sus 2 hombres, con el sable todavía goteando sangre, arrastró los cadáveres en un carro por el pueblo. De un extremo al otro, dejaron un rastro de sangre, enviando un mensaje claro. Los aldeanos cerraron sus casas, percibiendo el peligro. Los hermanos menores ilegítimos de Li Mutian, inicialmente estaban aterrorizados, pensando que no tendrían parte de los campos ahora que el heredero legítimo de Li Gensui había regresado. Para su sorpresa, Li Mutian los reunió y les declaró que, independientemente de su estatus, todos compartían la misma sangre. Luego distribuyó generosamente las tierras de la familia, 2 mus, 2, a cada uno de los miembros de la familia y 4 mus a cada uno de los 2 hombres que trajo aquí. Abrumados por la gratitud, todos se dirigieron a él como el cabeza de familia, solidificando su liderazgo dentro de la familia Li. Mientras Chen Erniu observaba la dulce sonrisa de Li Changu, no pudo evitar recordar el rostro de Li Mutian, marcado por las salpicaduras de sangre en un contraste discordante. Incluso bajo el calor del sol, esa imagen inquietante le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Sin embargo, preguntó respetuosamente, Changu, ¿qué te trae por aquí? Tío, estás siendo demasiado formal conmigo.
Escuché que la tía no se encuentra bien. Mi padre pensó que tal vez estabas demasiado ocupado para cocinar, así que me envió a invitarte a ti y a la pequeña a una comida casera preparada por mi madre, respondió Li Changu con una sonrisa. Oh. No puedo imponerme, respondió Chen Erniu con una sonrisa avergonzada y luciendo claramente desgarrado. Está decidido. Mi madre ya ha preparado todo, insistió Li Changu, dándole una palmadita en el hombro a Chen Erniu antes de marcharse. Está bien, asintió Chen Erniu, sacudiendo la cabeza divertido. Llamó a la casa, pequeño C, cámbiate. Esta noche vamos a cenar a casa de tu tío. La familia Li había renovado su mansión 2 años antes, ampliándola significativamente. La finca se extendía de norte a sur en forma rectangular. El patio delantero, pavimentado con ladrillos de piedra y adornado con cerraduras de piedra, 3, parecía un campo de entrenamiento de artes marciales. Chen Erniu no pudo evitar admirar los pesados mechones de piedra y comentó, la familia Li realmente sigue con su entrenamiento en artes marciales. Se ven realmente pesados. Al entrar al patio principal, los recibió un estanque en el medio, que albergaba varios peces azules. El patio se bifurcaba hacia las casas laterales de Li Changu y Li Tongya, ubicadas a la izquierda y a la derecha. Varias habitaciones se alineaban en los pasillos de conexión. La grandeza de la propiedad se acentuaba aún más con los caminos y escalones de piedra meticulosamente colocados. Li Tongya, que ahora tenía 18 años y aún estaba soltero, lo saludó cuando entraron. Li Changu se había casado recientemente con la segunda hija de la familia Ren en una gran ceremonia. Después de cenar con la familia Li, Chen Erniu estaba sentado en el patio charlando cuando notó que Li Chejin corría al patio para susurrarle algo a Li Mutian. Aunque solo tenía 9 años, Li Chejin poseía una apariencia sorprendentemente hermosa y mostraba claros signos de inteligencia. Era el favorito entre todos los familiares y sus hermanos. Li Mutian, que había estado observando casualmente a sus hijos, se inclinó para escuchar las silenciosas palabras de Li Chejin. Padre, el espejo, está brillando. Li Mutian asintió, le dio unas palmaditas en las piernas y se dirigió al grupo. Este anciano necesita descansar un poco. Por favor, no me hagan caso y sigan con sus conversaciones. Después de eso, se dio la vuelta y se dirigió al patio trasero. Después de que el grupo saludara a Li Mutian con asentimientos y murmullos de comprensión, Chen Erniu se levantó rápidamente. Hizo una reverencia respetuosa y anunció su intención de irse. Había varias habitaciones en el patio trasero. Li Mutian entró en el salón ancestral central, el más espacioso de todos. Allí se presentaban ofrendas de frutas y melones a sus 6 generaciones de antepasados, cuyas historias se rastreaban a través de los registros de la aldea. Al empujar una de las paredes, descubrió una habitación oculta detrás del pasillo. La ventana del techo estaba abierta y dejaba que la luz de la luna bañara la plataforma de piedra azul que había debajo. Sobre ella, un espejo de bronce de un azul grisáceo emitía una luz blanca brillante y acuosa. Han pasado 3 años. Hinger, ve a buscar a tus hermanos aquí, dijo Li Mutian, mirándose al espejo con el ceño fruncido. De inmediato respondió Li Chejin enérgicamente antes de apresurarse a buscar a sus hermanos. Al despertar, la mente de Lu Jiangxian se desbordó con nuevos conocimientos. Hizo una pausa y se tomó el tiempo que tardaría una varita de incienso en arder para ordenar sus pensamientos. Luego, comenzó a explorar cuidadosamente la gran cantidad de información contenida en el jade. El Sutra de la Nutrición del Meridiano Supremo de la Respiración Yin. La doctrina se centraba en manipular el y espiritual del cielo y la tierra a través de los orificios del cuerpo humano. Implicaba estimular la energía suprema Yin de la luz de la luna y, en última instancia, cultivarla en los 6 chakras de la respiración embrionaria. El dominio de estos chakras podría prolongar la vida, nutrir el espíritu y permitir lanzar varios hechizos. Una vez que los 6 chakras estuvieran completamente desarrollados, similar a la luna llena, uno podría progresar al reino del cultivo de I. Además, la escritura describe varios hechizos menores, como la luz dorada, purificar, evitar el agua, exorcismo y la red mental. Estos podrían practicarse una vez que se hayan cultivado los 6 chakras, aprovechando el I espiritual de acuerdo con las enseñanzas de las escrituras. Además, la escritura delineó los 6 reinos del cultivo inmortal, respiración embrionaria, cultivo de I, establecimiento de la fundación, mansión púrpura, núcleo dorado y alma naciente. El jade registró la técnica de nutrición de meridianos de respiración embrionaria de la mansión Moonlight Origin del estado de Yue y se distribuyó a los discípulos de la mansión inmortal Moonlight en el reino de respiración embrionaria.
Después de absorber el conocimiento del jade, Lu Jiangxian experimentó una profunda transformación. Su sentido divino se expandió a 66 metros y la capacidad de su energía de luz lunar aumentó exponencialmente. Con suficiente energía de la luz de la luna, podría realizar los diversos hechizos menores registrados en el Sutra Supremo de la Nutrición de los Meridianos de Respiración Yin, en cualquier lugar dentro de un radio de 3 metros del espejo. Lo más importante es que un hechizo específico de la memoria del espejo surgió de manera prominente en su mente, el espíritu sacrificial de la perla profunda. Capítulo 8. El hechizo del espíritu sacrificial de la perla profunda era mucho más extenso que el Sutra de Nutrición del Meridiano de Respiración Yin Supremo. Detallaba principalmente el uso del espejo para aprovechar la energía de la luz de la luna Yin Suprema y condensar la semilla del talismán de la perla profunda. Esta semilla talismán, al implantarse en el dantian de otra persona, podría ayudarla en su cultivo. Si logra cultivarla con éxito o si muere, podría nutrirla y fomentar su práctica de la luz profunda suprema del Yin. Se incluyó un método de recepción que guiaba al destinatario para extraer la semilla del talismán de perla profunda del espejo y nutrirla dentro de su dantian. Lu Jiangxian hizo una pausa, sintiendo una sensación de inquietud por el hechizo del espíritu de sacrificio de la perla profunda. Parecía casi siniestro, como una de esas artes demoníacas que había leído antes en libros. Después de una cuidadosa consideración y una lectura exhaustiva, confirmó que la semilla del talismán de la perla profunda no solo era inofensiva para sus destinatarios, sino que también ofrecía beneficios significativos. El hechizo de espíritu de sacrificio de perla profunda era un hechizo inherente al que el espejo había despertado. La cantidad de semillas de talismán de perla profunda que podía condensar estaba limitada por la fuerza de su sentido divino. Actualmente, solo podía sustentar 6 semillas. Al reflexionar sobre esto, Lu Jiangxian recorrió con su sentido divino la residencia de la familia Li, notando los muchos cambios. ¡Qué transformación! Durante sus 3 años en el espejo, la familia Li construyó un estanque, amplió su complejo y floreció. Li Changgu se había casado y se había dejado crecer la barba, convirtiéndose en el nuevo cabeza de familia. Usando su hechizo, escaneó a la familia Li pero no encontró a nadie con un orificio espiritual necesario para la inmortalidad. Aunque ya lo esperaba, todavía estaba un poco decepcionado. Parecía que, salvo un acontecimiento improbable, ningún miembro de la familia Li alcanzaría la inmortalidad. Sus destinos estaban ligados al mundo de los mortales, con una esperanza de vida que no superaba los 70 años. Al observar a la familia Li, Lu Jiangxian suspiró profundamente y activó el hechizo. Li Chehing, con ojos penetrantes, fue el primero en notar un cambio y gritó: «Padre, mira». Los otros hermanos de la familia Li también se reunieron rápidamente. Li Mutian se concentró en el espejo. Una luz blanca brilló en su superficie y apareció una pequeña escritura. Le dio una palmadita en el hombro a Li Chehing y le dijo: «Tráeme tela y tinta». Los hermanos se apresuraron a reunir los materiales necesarios. La previsión de la familia Li al elaborar un estudio resultó útil. Estaba bien abastecido con los 4 tesoros del estudio que el maestro An les había donado. De lo contrario, habrían tenido que viajar hasta la entrada del pueblo para conseguir estos suministros. Li Changgu fue rápidamente a buscar la tela mientras Li Tong ya llevaba una mesa de madera y tinta. Afortunadamente, Li Chehing, que estaba junto al espejo, ya había memorizado la escritura anterior que había aparecido y desaparecido. Entre los hermanos, Li Chehing era el más joven, pero también el más culto. Por ello, Li Mutian le encargó que transcribiera los pequeños caracteres que aparecían. La transcripción del método de recepción fue un proceso largo. Li Chehing escribió diligentemente durante el tiempo que tardaba en arder una varilla de incienso hasta que le dolía la muñeca. Luego, Li Tong ya tomó el control, mientras los demás observaban atentamente para garantizar la precisión. La tarea tardó 2 horas en completarse y los hermanos se alternaron en sus esfuerzos. Deseoso de garantizar la precisión, Lu Jiangxian permitió que el guión se manifestara 3 veces. Esto incluía anotaciones detalladas de jergas taoístas, junto con diagramas de la circulación del Li y los trayectos de los meridianos. Solo después de observar a los hermanos verificar cuidadosamente cada detalle, retiró gradualmente la luz. El método de recepción, leyó Li Xianping en voz alta desde el paño, con voz firme. En la fase inicial del primer ciclo, el elixir verdadero de la perla profunda desciende con gracia hacia la red del corazón. Esto marca la posición de la cavidad del elixir dentro del palacio central.
Después del descenso del elixir, uno debe contener la respiración 9 veces, completando un ciclo. Repita a lo largo de 9 ciclos, 9 veces cada uno, un total de 81 veces. A esto se lo conoce como los 9 ciclos celestiales. Este es un hechizo inmortal, exclamó Li Changu, sorprendido y eufórico, apenas resistiendo el impulso de abrazar el espejo y besarlo. Los hermanos pasaron el paño, leyéndolo detenidamente y en silencio, memorizando las notas. La mirada de Li Xianping se posó en algunas frases finales. Para completar la recepción, elige días como el año Jiasi, el año Hengsen, el año de tu signo de nacimiento, los 3 festivales del Yuan, los octavos términos solares o el primer y último día de los meses lunares. Son tiempos auspiciosos en los que el Yang disipa el Yin. Realiza el ritual bajo el resplandor de la luna, quema incienso y toma un baño purificador. Inclínate profundamente para invocar, diciendo, como discípulo de cierta familia, solicito respetuosamente la luz profunda. Me dedico a perseguir el Dao y mi destino está en tus manos. Cuando llegue el momento, permaneceré fiel a mi juramento. Con este talismán quemado, expreso mi gratitud al Yin Supremo. Después de esto, traga aire 3 veces. Cuando llegue el momento, no dejaré de cumplir mi promesa. Con este talismán quemado, expreso mi gratitud al Supremo Yin, repitió suavemente para sí mismo. Li Mutian observó atentamente al joven, luego le acarició suavemente la cabeza y habló con calma, obedece tu destino y dedícate al camino del Dao. A primera hora de la mañana, delgadas volutas de humo se elevaban desde los tejados del pueblo, mezclándose con la niebla del aire. Tío Li, parece que hoy estás de buen humor, ¿cuál es la ocasión? Las personas que trabajaban en el campo saludaron a Li Mutian con una sonrisa cuando lo vieron pasar por el campo. Li Mutian miró hacia abajo y reconoció a su sobrino, Ye Chenfu. La apariencia inocente y honesta del niño coincidía con su manera agradable de hablar. Estoy feliz de ver los brotes verdes prosperando en el campo, respondió Li Mutian riendo. La aldea de Lijing estaba dominada por 4 familias principales, Ye, Tian, Li y Liu. La familia Ye, que representaba más del 30% de la población de la aldea, era la más numerosa. Unida, eran una fuerza a tener en cuenta. Fueron bendecidos por la buena fortuna del hermano Changu, respondió respetuosamente Ye Chenfu, apoyándose en su azada. Realmente tienes habilidad con las palabras, jovencito. Li Mutian sabía que el comentario se refería a la reciente boda de Li Changu. La novia de la familia Ren era encantadora y educada, una pareja perfecta para Li Changu. Li Mutian estaba pensando en contarle el secreto a su nuera después de que ella dio a luz a un heredero. Después de todo, mantener demasiado en secreto podría generar sospechas ya que vivían bajo el mismo techo. Además, sabía que su nuera podía guardar secretos. Tonya se muestra reacia a casarse y Xianping también es mayor de edad, reflexionó Li Mutian, acariciándose la barba. Tianyun, la hija de mi buen amigo, sería una buena pareja para Xianping, considerando que tienen edades similares. Le preguntaré a Xianping al respecto cuando regrese. Tal vez no pase mucho tiempo antes de que les traiga una propuesta con un cisne, pensó con una sonrisa. En el patio, Li Tonya y sus hermanos estudiaban diligentemente el método de recepción. Li Changu, que había pasado la mañana patrullando los campos, se apresuró a regresar para unirse a ellos. Li Mutian, sintiendo el peso de sus años, prefirió dejar el hechizo inmortal a la generación más joven y centrarse en los asuntos mundanos. Al fin y al cabo, alguien tenía que supervisar los campos. Además, era prudente estar atento a cualquier individuo inescrupuloso que pudiera intentar echar un vistazo a su casa. Li Mutian estaba de buen humor hoy. Se sentó en la cresta y conversó tranquilamente con los ancianos de la aldea. Mientras tanto, en la residencia Li Lujiangxian centró su sentido divino en los 3 individuos, Li Tonya y otros 2, que estaban sentados con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Se hicieron visibles débiles halos blancos en la parte superior de sus cabezas. El halo de Li Chejing era el más prominente, se extendía unos 8 kun y brillaba intensamente. Los halos de Li Tonya y Li Xianping medían 6 kun y 5 kun respectivamente, mientras que los de Li Changu medían solo 3 kun, 1. El tamaño de estos halos, que aparecen al practicar por primera vez el método de recepción, indica el nivel de compatibilidad entre el individuo y la semilla del talismán de la perla profunda. Un halo de un chi, 2, significa una compatibilidad tan perfecta como la de alguien que nació con un orificio espiritual. El halo de 8 kun de Li Chejing sugería que podía alcanzar hasta el 80% de la velocidad de cultivo de una persona con un orificio espiritual natural.
Por el contrario, el halo de 3 kun de Li Chang'u significaba que su velocidad de cultivo estaba limitada a solo el 30% de ese potencial. Esencialmente, la tasa de cultivo de Li Chang'u fue significativamente más lenta. Podría dedicar un día entero a la cultivación y, sin embargo, lograr menos progreso que aquellos que dedicaron solo 8 horas a su entrenamiento. Capítulo 9. Bajo el sauce iluminado por la luna, Li Chehing abrió abruptamente los ojos y se volvió hacia Li Mutian, que estaba sentado a su lado. El anciano estaba leyendo la técnica de recepción grabada en un paño mientras bebía una taza de té. Padre, he pasado los últimos 2 meses memorizando la técnica. Hoy es el primer día de verano y uno de los 8 términos solares. Creo que estoy listo para intentarlo, dijo Li Chehing. Adelante, entonces lo animó Li Mutian con voz tranquila y firme. Li Chehing estaba eufórico y sus 3 hermanos estaban entusiasmados. Ayudaron a quemar incienso y a prepararse para el baño, colocando una mesa de madera de eucalipto en el patio. Li Mutian sacó con cuidado el espejo y lo colocó sobre un marco de espejo de dragón sin cuernos que había elaborado recientemente con sus propias manos. Delante, se colocaron sobre la mesa 9 varitas de incienso, así como frutas y melones. Lu Jiangxian observó con un dejo de vergüenza y notó que la disposición del incienso y la fruta parecía un ritual para el difunto. Ante la mesa, Li Chehing se arrodilló y presionó su frente contra el suelo 9 veces. Con la cabeza inclinada, declaró solemnemente, como discípulo de la familia Li, yo, Li Chehing, solicito respetuosamente la luz profunda. Me dedico a perseguir el Dao y mi destino está en tus manos. Cuando llegue el momento, seré fiel a mi juramento. Con este talismán quemado, expreso mi gratitud al Supremo Yin. Habiendo declarado esto, aclaró su mente, activó la técnica y tragó aire repetidamente. Simultáneamente, Lu Jiangxian se concentró y el espejo comenzó a brillar, su superficie brillando como agua. Hay una reacción, exclamaron Li Mutian y los demás, con los ojos fijos en la mesa. El espejo azul grisáceo vibró y emergió una píldora de luz blanca, irradiando tan brillantemente que los espectadores luchaban por mantener los ojos abiertos. La mente de Li Chehing se quedó en blanco cuando una voz profunda y autoritaria resonó: aquí está el discípulo de la familia Li, que ha abandonado sus apegos mundanos, ha cesado toda transgresión y ha cortado sus raíces del mal. A él, le otorgo la luz profunda, iniciando su viaje en el camino del Dao, transformándolo de un simple mortal a un santo. Comenzará con disciplina y finalmente ascenderá a la verdad. Le concedo un pergamino del Sutra Supremo de Nutrición del Meridiano de Respiración Yin, junto con el arte de la luz dorada. Li Chehing se levantó rápidamente y se sentó con las piernas cruzadas. La pastilla de luz blanca se sumergió en su palacio Niwan 1. Su cuerpo tembló mientras lo inundaban con información compleja. Activada por la técnica, la píldora blanca giró suavemente dentro del palacio Niwan, recorriendo los meridianos y finalmente asentándose en el punto de acupuntura II en el dantian inferior. Li Mutian y los demás observaron con ansiedad cómo la semilla del talismán de la perla profunda se hundía en la parte superior de la cabeza de Li Chehing. Observaron con la respiración contenida cómo Li Chehing, arrodillado con los ojos cerrados y la mente concentrada, permaneció en esa posición hasta el amanecer. Cuando la noche se desvaneció y salió el sol dorado, Li Chehing finalmente se agitó y despertó lentamente. Al abrir los ojos, se encontró rodeado de sus hermanos, todos con expresiones de ansiosa anticipación. Padre, hermanos, he recibido la semilla del talismán de la perla profunda y he entrado en el reino de la cultivación inmortal, exclamó Li Chehing, saltando para abrazar a su padre con entusiasmo. Li Mutian le devolvió el abrazo con alegría, haciendo girar a su hijo con deleite. Li Tongya y los demás lanzaron suspiros de alivio, con sus rostros iluminados de emoción. También adquirí una técnica conocida como Sutra Supremo de la Nutrición de los Meridianos de Respiración Yin, anunció Li Chehing. Mientras intentaba recitar su esquema, la píldora blanca en su punto de acupuntura ahí tembló, y de repente se encontró sin palabras, incapaz de pronunciar una palabra. Sorprendido, Li Chehing se tapó la boca en estado de shock. Padre. Cuando intentó hablar de nuevo, se sintió aliviado al descubrir que había recuperado la voz. Sin embargo, cuando intentó leer en voz alta el esquema de la técnica, descubrió que no podía articularla. Esta técnica inmortal no se puede hablar ni escribir. Es realmente extraña, dijo Li Chehing, su rostro reflejaba su nerviosismo. No hay necesidad de preocuparse, aseguró Li Chang'u, sonriendo mientras acariciaba la cabeza de Li Chehing.
Observó cómo su padre devolvía respetuosamente el espejo a su lugar y sugirió, cuando llegue el solsticio de verano, invoquemos nuevamente la técnica juntos. Pero hermano, intervino Li Chexing vacilante, parece que solo hay 6 de estos talismanes. ¿Solo 6? Li Tong ya revisó cuidadosamente la técnica de recepción que tenía en su mano, luego lo miró confundido nuevamente. Después de recibir la semilla del talismán de luz profunda, mi mente se llenó de nuevos conocimientos, incluido algo sobre los 6 reinos del cultivo inmortal y la técnica de nutrición de meridianos de respiración embrionaria. Parece que este espejo puede producir solo 6 semillas de talismán, explicó Li Chexing. Li Xianping asintió comprendiendo y exclamó, estos artefactos milagrosos, capaces de aprovechar las fuerzas del cielo y la tierra, son realmente raros. Li Changgu reprimió un bostezo, hizo un gesto a sus hermanos y sugirió, descansemos un poco. Después de una noche de vigilia, estoy seguro de que todos estamos exhaustos. Es solo para evitar que nuestra cuñada se preocupe, ¿verdad? Li Xianping bromeó. Chico descarado. Li Changgu replicó en broma y luego susurró, por cierto, creo que Tianyun sería una buena pareja para ti. Hermano mayor, deja de hacer de casamentero, protestó Li Xianping, luego se dio la vuelta y salió del patio. La risa de Li Changgu resonó cuando entró al patio delantero. Quizás se esté gestando un matrimonio, reflexionó Li Mutian, mientras se hacía girar la barba con una sonrisa cómplice. Bajo el cielo nocturno, la luz de la luna brillaba como agua corriente. En el patio, Li Chexing estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, mientras sus manos guiaban una corriente de y desde su punto de acupuntura y ai. Esta recorrió sus meridianos, subió por su garganta y cuello, antes de emerger finalmente en el centro de sus cejas. En un instante, los ojos de Li Chexing se iluminaron cuando la luz de la luna convergió con el y espiritual en su frente. Después de un rato, realizó un gesto con los dedos, dirigiendo el y ahora blanco lechoso de regreso al punto de acupuntura y ai. Este proceso se repitió 3 veces. Cuando Li Chexing abrió los ojos y miró al cielo, se dio cuenta de que habían pasado 4 horas. La velocidad a la que estoy absorbiendo la luz de la luna es demasiado lenta. Li Chexing calculó que era necesario absorber la luz de la luna 81 veces para cultivar una pizca de y de luz de luna. Para formar el primero de los 6 chakras de respiración embrionaria, el chakra del paisaje profundo, se necesitarían 81 volutas de y de luz de luna en total. Después de refinar con éxito el chakra del paisaje profundo, se podría considerar que uno ingresa oficialmente al reino de la respiración embrionaria y comienza a desatar técnicas. Hacerlo 3 veces tomaría 4 horas, 81 veces tomaría 108 horas, comenzó a contar mentalmente Li Chexing. Con 12 horas de cultivo diarias, se necesitarían 9 días. Para completar 81 mechones, se necesitarían 2 años. Cuando contempló la luz de la luna reflejada en el espejo, se le ocurrió una idea. Se sentó junto a la plataforma de piedra y reanudó su cultivo. Mientras tanto, Lu Jiangxian pasaba el tiempo frente al espejo, entrando y saliendo de su sueño. Había absorbido durante mucho tiempo suficiente energía de la luz de la luna y el tiempo que pasaba frente al espejo le parecía largo y aburrido, como quedarse dormido durante una monótona conferencia universitaria. A veces, pasaba un día entero en un abrir y cerrar de ojos, siempre que parpadeara lo suficientemente lento. El poder espiritual de Li Chexing surgió en el centro de sus cejas y se mezcló con el halo en el espejo, despertando abruptamente a Lu Jiangxian de su sueño. Al observar al chico frente a él, no pudo evitar sonreír. ¡Qué chico tan inteligente es! Li Chexing, sintiendo una sensación de frescor envolviendo su cuerpo, se dio cuenta de que la energía de la luz de la luna se había multiplicado por 10. A este ritmo, formar una brizna de y de luz de luna solo tomaría 5 o 6 iteraciones. Emocionado por este descubrimiento, continuó con su práctica. Cuando el sol de la mañana llenó el cielo y sus hermanos llegaron al patio trasero, solo entonces abandonó a regañadientes su cultivo. Mientras sus hermanos y su padre se reunían a su alrededor, Li Chexing contó los acontecimientos de la noche anterior. Todos reaccionaron con una mezcla de asombro y alegría. Li Mutian, profundamente conmovido, le ofreció otra varilla de incienso a Lu Jiangxian y luego sacó a sus hijos de la habitación oculta. Capítulo 10. Li Mutian, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, se acercó a la entrada del patio de la familia Tian. Tianyun, tarareando suavemente mientras se agachaba para recoger verduras, miró hacia arriba y lo reconoció. Tío Li, gritó, dejando a un lado sus verduras y poniéndose de pie rápidamente. Padre. El tío Mutian está aquí,
gritó hacia la casa. Buena chica, respondió Li Mutian, sonriendo cálidamente mientras observaba a Tianjun. La niña había florecido maravillosamente durante los últimos 3 años. Su figura estaba bien formada y elegante. Aunque no era sorprendentemente hermosa, sus rasgos eran agradables y su sonrisa añadía un encanto único. No está nada mal, murmuró Li Mutian para sí mismo, revelando un gordo cisne que llevaba a la espalda. Oh, tío Li. No deberías haberlo hecho, exclamó Tianjun, momentáneamente aturdido. Al identificar el regalo, jadeó de sorpresa. ¿Es eso un ganso cisne? Según el libro de etiqueta y ceremonial, los ritos del matrimonio, se decía que una propuesta de matrimonio debía hacerse con un ganso cisne. En el estado de Yue, era costumbre que un miembro de la familia del novio presentara un cisne en la puerta de la futura novia como parte del ritual de propuesta de matrimonio. En la aldea de Lijing, donde las formalidades elaboradas eran menos prácticas, era común que las propuestas de matrimonio se hicieran sin obsequios. Para Tianjun, presenciar una costumbre de compromiso tan tradicional fue una experiencia novedosa. Mi hijo, Xianping, ¿te llama la atención? Li Mutian se burló de ella. Las mejillas de Tianjun ya estaban sonrojadas con un rojo intenso que se extendía hasta su cuello. Tomada por sorpresa y nerviosa, Tianjun tartamudeó, tratando de enmascarar sus sentimientos. Sin embargo, temiendo que Li Mutian pudiera tomar en serio su vacilación, finalmente dejó escapar un tímido pero sincero, sí. En ese momento, Tian Shousui salió de la casa. Su alivio fue evidente al escuchar la respuesta de su hija. Había sospechado durante mucho tiempo el afecto de su hija por Li Xianping. Sin embargo, el chico siempre fue muy reservado y nunca había manifestado sus sentimientos. Temiendo que su hija terminara avergonzada, Tian Shousui siempre había permanecido en silencio sobre el asunto. Hermano mayor, saludó Tian Shousui a Li Mutian con una amplia sonrisa. Tian Shousui había seguido a Li Mutian como una sombra desde que tenía 5 años y se alistó en el ejército junto con Ren Ping-an a los 12. Los 3 habían formado un vínculo muy estrecho en el ejército, tan cercano como verdaderos hermanos. Después de regresar a la aldea, Li Mutian exigió justicia a la influyente familia Yuan y luego abandonó su antiguo estilo de vida para dedicarse a la agricultura. Cuidó especialmente de Tian Shousui, asignándole campos e incluso arreglando su matrimonio. Para Tian Shousui, la familia Li era como su propia familia. Incluso había criado a Li Changgu con sus propias manos, tratándolo como a su propio hijo. No tuvo ningún reparo en casar a su hija con un miembro de la familia Li. Sin darse cuenta de los pensamientos que pasaban por la mente de su padre, Tianjun se retiró apresuradamente tan pronto como vio salir a su padre, lo que provocó una carcajada de Li Mutian. Hermano mayor, hay algo más que me gustaría discutir contigo además de la propuesta de matrimonio, dijo Tian Shousui, su expresión se volvió seria. ¿De qué se trata? Li Mutian preguntó con un dejo de preocupación en su voz. Hace unos días, escuché algunos ruidos mientras pasaba por la tumba ancestral de la familia Yuan en las montañas. Pero cuando volví para comprobarlo, no había nada, dijo Tian Shousui. ¿Todavía quedan miembros en la familia Yuan? Li Mutian frunció el ceño y su tono era grave. ¿Quizás algunos familiares están rindiendo homenaje en secreto? Tian Shousui sugirió ansiosamente como si tratara de tranquilizarse. Eso podría ser posible. Li Mutian asintió con la cabeza, luciendo un poco más relajado. Me aseguré de que los 5 miembros de la familia Yuan fueran tratados en ese entonces. No debería haber sacado a relucir un tema tan pesado en un día tan alegre. Tian Shousui se dio una palmada en la boca mientras se castigaba a sí mismo, provocando una suave risa de Li Mutian. Al salir del patio de la familia Tian, Li Mutian caminó por el camino de tierra, con su rostro sereno pero contemplativo mientras miraba hacia el monte Dalí. Después de resolver la propuesta de matrimonio, Li Mutian regresó al patio, fingiendo que nada había pasado. Al pasar por el patio delantero, vio a 3 de sus hijos enfrascados en una animada charla alrededor de la mesa de madera. El hijo menor, Li Chehing, estaba absorto en su cultivo dentro de la casa. A pesar del lento avance debido a la tenue luz de la luna, se dedicó a practicar día y noche, sin perder ni un momento. En el patio, Li Xianping estudiaba el método de recepción. La tela ya estaba arrugada y la tinta manchada por el constante manejo. Hermano Xianping, trate de ser un poco más amable con esto, lo reprendió Li Tongya con una sonrisa, mientras sus propias manos estaban ocupadas, tallando símbolos en silencio en tiras de madera. Li Changgu, el mayor, estaba revisando meticulosamente las escrituras de campo y trabajando en las cuentas.
Levantó una ceja divertido y comentó, ha estado en esto desde esta mañana. Limutian cruzó los escalones de piedra, tomó una taza de té transparente de la mesa y se sentó. Acabo de ir a la casa de la familia Tian para organizar un matrimonio, anunció casualmente. Al escuchar esto, Li Xianping saltó de su silla y miró ansiosamente a su padre. ¿Qué dijeron? Tian Yun dice que le gustas, respondió Li Mutian, sorbiendo lentamente su té con un suspiro de satisfacción. Bien, bien. Eso es genial, respondió Li Xianping, visiblemente eufórico. Los dos hermanos estallaron en carcajadas ante su reacción. Sin embargo, Li Mutian tenía pensamientos más sombríos. Dejó su taza de té y su expresión se tornó seria cuando comenzó, escuchen. Aunque el camino de la inmortalidad es maravilloso, también está lleno de peligros y crisis desconocidos. Nuestra línea familiar Li no es sólida. Si algo le sucediera a alguno de ustedes, ¿quién continuaría con el legado de la familia Li? Li Mutian observó las expresiones serias de los jóvenes que tenía frente a él y agitó la mano, hablando con gravedad. Este espejo representa tanto una oportunidad como una posible desgracia para nuestra familia. Rápidamente organicé un matrimonio para Changgu, con la esperanza de que pronto engendrara un heredero. Mi esperanza es que, si algo sale mal, el legado de nuestra familia Li seguirá vigente, continuó. Lo mismo te ocurre a ti, señaló a Li Xianping y dejó escapar un suspiro exasperado, luego desvió la mirada hacia Li Tongya. En cuanto a ti, Tongya, soy demasiado mayor para dictar tus decisiones. Puede que no te interesen las mujeres de nuestro pueblo, pero también debes considerar dejar herederos. Li Tongya asintió en silencio, reflexionando por un momento antes de responder, no se preocupe, padre. Conozco mis responsabilidades. Me alegra escuchar eso, respondió Li Mutian, cepillándose el cabello canoso. Su mente estaba nublada por la preocupación. Ya tenía 50 años. A pesar de ser físicamente robusto y estar bien provisto, Li Mutian era consciente de las incertidumbres de la vida. Le parecía prudente resolver los asuntos familiares más pronto que tarde. Padre. La tensión en el patio fue rota por un grito claro y entusiasta. Li Chehing salió de la casa y se detuvo ante sus hermanos mayores. Estoy cerca de refinar 81 jirones de luz de luna y condensar el chakra del paisaje profundo, declaró, con el rostro radiante. Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío, dijo Li Mutian con orgullo, habiendo escuchado a menudo a su hijo menor hablar de este chakra del paisaje profundo de la respiración embrionaria. Lo envolvió en un abrazo alegre, riendo mientras miraba a su hijo. Los hermanos también se dejaron llevar por ese estado de ánimo alegre y sus rostros se iluminaron con sonrisas. Li Changgu incluso pellizcó juguetonamente las mejillas de Li Chehing y solo lo soltó cuando éste protestó de dolor. Tendremos que esperar al solsticio de verano para recibir la próxima semilla talismán. Li Tongya observó, su mirada recorriendo la feliz escena en el patio. Luego reflexionó para sí mismo, no pudimos terminar los preparativos durante el último día del mes pasado y el primer día de este mes, por lo que el solsticio de verano será nuestra próxima oportunidad. De todos modos, no falta mucho. Li Tongya estaba grabando en silencio el método de recepción en tiras de madera, pero internamente sintió una oleada de emoción al pensar, el camino del cultivo inmortal me atrae. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.